Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día, programa producido por la Coordinadora Republicana y por la Abeja. El día de hoy, lunes, tenemos varias novedades. Como siempre, me acompaña Ángel Delgado en la conducción. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos. Para analizar lo sucedido en este caso, el fin de semana que ha sido también pródigo en algunos acontecimientos. Luciano, empecemos entonces por lo que señales. Sí, Ángel. Bueno, la semana pasada estuvo muy movida y sin duda todo lo que ha sucedido influye en la opinión pública, en la percepción que tienen los ciudadanos sobre los acontecimientos políticos, y todo esto se refleja, como se sabe, en las encuestas, ¿no? Las encuestas reflejan esa percepción que no siempre es exacta, que no siempre permanece en el tiempo, pero que, como se suele decir, es una fotografía del momento en que se realiza sobre cómo está esa percepción de la que hablamos. Se ha dado a conocer unas encuestas realizadas por la empresa Ipsos, que yo creo que es un buen indicio y que podríamos iniciar el programa comentando un poco estos cuadros que tenemos para compartir con nuestro público, si te parece. Bueno, por supuesto, adelante. A ver, David, ¿cuál es el primer cuadro? Mira, Ángel, acá tenemos este cuadro primero sobre la renuncia de Pedro Castillo. La pregunta que se hace es, ¿cree que el presidente debería renunciar o debería continuar en el gobierno hasta concluir su mandato en el 2026? Lo curioso es que en febrero del 22, o sea, al inicio del año, querían que renuncie el 56%, era altísimo ya, ¿no? Y que termine su mandato el 42%. Esto ha ido evolucionando, del 56 pasó al 53, al 63, pero ya en abril estaba la intención de la gente de que renuncie en un 63%, que es bastante alto. Estamos hablando a nivel nacional, ¿no es cierto? Y hoy en día, agosto del 22, en el día en que nos ubicamos, la gente que piensa que debe renunciar Pedro Castillo es 61%. Los que piensan que debe concluir su mandato es 36%, y los que no saben, no opinan o no manifiestan una respuesta es el 3%, que es bastante bajo ese que no sabe, o sea, la mayoría está dando una opinión. A mí me sorprende que sea tan alto el que piensa que debe concluir el mandato, Ángel. No sé qué piensas tú. No, totalmente de acuerdo, porque esta es una medición de un temperamento diferente. La gente en casi 80% desaprueba a Castillo, pero eso no significa al mismo tiempo que ese casi 80% esté de acuerdo con que renuncie, sea vacado o que deje la presidencia. Ahí a la pregunta se reduce significativamente y la verdad que estamos casi en un 60-40%, un poco más como promedio, y eso que Castillo ha sido castigado muy duramente por los escándalos, sobre todo de corrupción. Aún así, parece ser que el tema de la corrupción y las acciones judiciales, por más impacto que tienen y son de veras escandalosos, no son lo que motivaría el rechazo ciudadano principalmente. Creo que hay un cuadro en el cual se mide eso exactamente, sobre si se le cree o no a Castillo, en fin, si se cree que es culpable o no, y sobre se juzga también la conducta de las autoridades propiamente del orden judiciales, ¿no? Claro, Ahí acá está, está. mira, este cuadro pregunta, ¿no? Como se sabe, el presidente Castillo está siendo investigado por la Fiscalía por diversos delitos. ¿Usted cree que Castillo está colaborando con la Fiscalía porque es inocente, o que está obstaculizando el trabajo de la Fiscalía porque es culpable? Acá hay un 34%, más o menos es la misma cifra, que piensa que está colaborando. En el caso anterior era 31, ¿no? Y un 54% que piensa que está obstaculizando a la justicia, ¿no? Y vemos que hay un 12% que no sabe o no opina. Pero acá sí está desagregado, fíjate, esto es interesante, entre el interior y Lima. Y en este caso, un 45% en el interior piensa, perdón, un 40% piensa que está colaborando y que es inocente.
Entonces, siendo una encuesta nacional, es probable que este 40% que piensa que es inocente en las zonas rurales y en el interior sean los que influyen en el cuadro anterior para que sea tan alto el número de gente que piensa que debe acabar su mandato, ¿no? Está funcionando probablemente este tema de los medios. Recuerda, Ángel, que están invirtiendo mucho dinero en los medios de comunicación del interior, en las radios de provincias. Se está gastando mucho dinero en actividades en las provincias, en los famosos viajes ministeriales, en el asunto de los ronderos y en todo esto, y es probable que eso esté teniendo algún impacto en esta opinión, ¿no es cierto? No, sin duda alguna, yo creo que esto es muy importante porque revela que una cosa es el rechazo a su gestión, digamos, al fracaso gubernamental que genera un rechazo unánime, inclusive muy amplio en aquellas zonas que votaron por él, y otra cosa es la pregunta, vamos a hacer si se le cree o no a las actuaciones judiciales y fiscales que se están llevando a cabo. Tengo la impresión, por las cifras, de que ahí pega el sentimiento de que hay una suerte de persecución. Y claro, eso sumado a la campaña de que eso se hace contra un dirigente campesino, popular, que quiere cambiar las cosas, no deja de tener sentido. Esto me lleva a mí a la conclusión que no es entonces ante la opinión pública el avance de los temas fiscales y judiciales los que van a determinar la caída de Pedro Castillo, ¿eh? O sea, creo que eso tiene un límite. La gente casi como que desconfía de las autoridades, desconfía de la policía, por supuesto desconfía del Poder Judicial, que cuando tiene un problema no se lo resuelve, entonces no le tiene por qué dar crédito a la actuación de estas instancias para juzgar a Castillo. Y a pesar que Castillo tiene un rechazo mucho mayor, sin embargo, a la hora de que si está colaborando y de si se cree que finalmente es inocente, mira, ahí las respuestas son absolutamente distintas. Entonces a mí me saco la siguiente conclusión, que no es por el lado de convertirlo en corrupto como se cae Castillo, sino más bien tengo la impresión, como alguna vez lo conversamos, que el lado flaco de Castillo es la incapacidad para solucionar los problemas económicos y sociales. Eso sí genera un rechazo profundo, especialmente en los sectores más pobres, que no tienen ningún tipo de atención. Eso es lo que hace que la desaprobación de Castillo ronde por el 80% y si es culpable o no es culpable, si colabora o no colabora, tenga unas cifras mucho más benévolas para él. Entonces, cuidado con eso, porque quienes quieren jalar esa pita, quienes centran toda su campaña en demostrar que la fiscalía, que no cumplió, que Palacio de Gobierno, que la sobrina se entregó, de repente eso no está generando el efecto de rechazo que se debe ser. Yo no digo que la fiscalía no haga su tarea, lo que digo es que la prensa democrática tiene que tener claro estas encuestas y aceptar el hecho de que la gente pues no necesariamente le crea al 100% a la policía, a los jueces y fiscales. Ahí hay una duda que está instalada en el alma de los peruanos. ¿Por qué? Porque la trayectoria, ahí están las novelas, y sobre todo para el pueblo más atrasado, provinciano y campesino, el Poder Judicial ha sido siempre una tortura. Entonces, que ahora el Poder Judicial sea el que lleve la voz cantante en materia de la lucha contra Castillo, quizá no sea lo más productivo desde el punto de vista de los resultados para poder, para poder encerrar políticamente a Castillo. ¿Te das cuenta? Creo que ese es un tema bien importante que habría que tomarlo en cuenta. Hay que ver cómo evoluciona y alguien dijo, pues no, a la corrupción a la gente le interesa menos. Y ahí está la prueba. Claro, es decir, que el descrédito de las instituciones nos está jugando acá en contra, porque la gente no confía en las instituciones, en el Poder Judicial, la Fiscalía, por todo lo que ha venido pasando antes, ¿no? Claro. Entonces ahora viene una nueva fiscal de la Nación que le pone otro tipo de empeño a la cosa, pero la gente igual desconfía. Aparentemente eso está pasando. Y más bien el tema de la subida del costo de vida, del gas, del pan, de la canasta básica familiar sería lo que está haciendo que este señor caiga en la preferencia de la gente y sería más bien su talón de Aquiles. En Esa es mi conclusión, impresión, ¿eh? Esa conclusión
Es lo que yo pienso, que efectivamente eso sucede. ¿Sabes por qué? Porque la gente que era fujimorista y que estaba, digamos, y que creía que Lagarto Vizcarra, sus fiscales, los Vela, los Martín Pérez y compañía, hacían de las suyas contra sus dirigentes, ¿no? Y los perseguía y planteaba ilegalizar sus partidos, no va a ser un salto, digamos, ahora que la fiscalía condena a Castillo, lo acusa a Castillo, ¿te das cuenta? Ahí hay Claro, un remanente importante que yo creo que está explicando el por qué todavía hay un grueso sector de la población, casi el 40%, que de alguna manera dice por ahí no. Y Castillo efectivamente es un pésimo presidente, pero no necesariamente están de acuerdo con lo que ellos vendrían a considerar una persecución política. Si el gobierno ahora se da cuenta de entonces, esto, va a exacerbar este lado y va a poner a Castillo como víctima de una persecución de fiscales y jueces. Y eso quizás no sea lo más conveniente para una lucha democrática que tiene que tener un amplísimo consenso ciudadano para producir algún tipo de resultado. Ángel, entonces, antes de pasar al siguiente cuadro, si Castillo hiciese una labor eficiente en materia económica, una labor eficiente en el tema de hacer muchas obras que la gente pudiese ver directamente, tal vez podrían aplicar aquello de pero trabaja, roba para su obra y se consolidaría, y eso sí sería fatal, ¿no? Entonces, No, no, los opositores tendrían que resaltar más bien el fracaso que resulta en cuanto a eficacia y a buen gobierno, más que ir por el lado de lo judicial. Yo creo que eso nos queda como conclusión. sí, sí, para mí también. Yo creo que esa es la conclusión. No significa que hay que dejar de lado la investigación, sino a la hora de traducirla a través de los medios de comunicación, tú no puedes politizar la justicia si es que crees que eso te va a dar rédito. Es fácil, es lo más fácil. Nosotros felizmente hemos tenido ahí cierto cuidado. Nosotros no hemos buscado, por ejemplo, a veces se mete el dedo, se hurga sobre si la señorita se escondió en Palacio, no se escondió, y ahí se arma toda una novela que sí puede ser, pues finalmente, no sé, el tema de Palacio de Gobierno, yo creo que Palacio no está protegido, pero es verdad, pues, que no puede venir un grupo de gente que toca la puerta, aquí tengo una orden fiscal, y si esa gente es una banda terrorista, no tienen que chequear, o sea, mañana tú vas al Pentágono, un juez cualquiera, te paran, primero te tienen que parar, te tienen que vigilar, tiene que haber una orden superior que finalmente se produce. Ahora que eso se demore 1 hora, 2 horas, sí, pues, pero llamarle obstrucción a eso me parece que puede ser un exceso. ¿Te das cuenta? Ese tipo de cosas son las que yo creo que hay que tener cuidado, porque las cosas pues son como son, ¿no? Y no hay que tampoco exagerar. Mi punto de vista modesto al particular. De acuerdo, muy bien, muy bien. Sí, por la misma razón que muchos tampoco hemos estado de acuerdo con hacer marchas y mítines delante de la fiscalía, porque también politiza el manejo judicial, ¿no? ¿Te, Una te cosa es das la parte cuenta? política y otra cosa es la parte de investigación del Ministerio Público, ¿no? Entonces, cualquier marcha, cualquier mitin, puede ir al Congreso, puede ir a la Plaza San Martín, puede ir incluso al Palacio de Gobierno, pero no me parece correcto que sea un mitin de respaldo a la fiscalía, porque de alguna manera también se politiza el manejo de la investigación del Ministerio Público. Bueno, Y no, eso sí, y no tiene como una opinión. sentido poner a la fiscal a la vanguardia de la lucha democrática. Me parece un gravísimo error. Es un error, sí, es un error porque la politiza. De Bueno, acuerdo. Ángel, tenemos otro cuadro para cerrar A este ver, tema de la encuesta. Delitos relacionados con el presidente Castillo. Como se sabe, el ex secretario general de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco, se entregó a la justicia luego de estar 4 meses prófugo y ha confesado diversos delitos que involucran al presidente Castillo. ¿Cree que sea verdadero o falso que Castillo recibió dinero para nombrar a Hugo Chávez presidente de Petroperú? Verdadero 52%, falso 33%, no precisa 15%. Acá otra vez igual. este sólido 30%, ¿no? Este sólido tercio, ¿no? Que se mantiene y Y el que no precisa es un sector que está en una duda. Es una duda que tú la puedes fácilmente sumar a los que no creen y te das cuenta. y ahí Está sí es un empate. más fácil son, o sea, está en el bando escéptico. Y el escepticismo es una forma de decir no, no.
Sí, pues, y en ese caso Ángel sería un 50-50 casi, ¿no? Por eso, el país está dividido en eso. Otra vez es la misma conclusión. Estos temas de corrupción, este tipo de imputaciones, tienen un impacto, pero no son lo decisivo. Para que la gente masivamente rechace un gobierno, tiene que haber una crisis que lo afecte directamente, sus bolsillos, sus condiciones de vida, su sobrevivencia. Y ese es el tema, ese es el lado débil de Castillo. Ahí es donde hay que atacar y creo que las encuestas nos están dando una luz por dónde ir la cosa, ¿no? En todo caso, esto merece un análisis más profundo, no los comentarios que hacemos un poco a la luz de las mismas, pero yo sí creo que hay cosas que sí son importantes para nosotros, pero para el gran público, sobre todo para los sectores que están un poco fuera del radio de actuación más directa del Estado, hay cosas que no pegan o pegan de una manera muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a creer. Sí, Ángel, y esto también revela algo muy preocupante en nuestra sociedad, ¿no? Esta despreocupación por el aspecto moral, ético, que el otro día también se pudo detectar en una encuesta en que algo así como un 45-46% consideraba que Vizcarra era uno de los mejores presidentes de los últimos tiempos, ¿no? ¿Ves? Y claro, a la luz de todos los hechos que se ha encontrado con Vizcarra, de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua, después en la presidencia, y incluso su desprecio por la vida de los peruanos, por el tema de la vacunación y todo lo demás, y hay un 45-46% que lo considera uno de los mejores presidentes, uno se da cuenta que algo está mal, ¿no? Un tema de psicología social, no sé qué cosa habría que aplicar en el Perú para entenderlo, ¿no? Y por otro lado, ahora vemos que ante tantas evidencias de corrupción de este gobierno, hay un muy sólido 30% o 35% o más que todavía no le da importancia a este aspecto, ¿no? Y va a tener que subir el pan y subir el gas más para que recién reaccione. Claro, si la política está degradada, obviamente lo que sucede en la esfera política y cuando alguien tiene un discurso antipolítico, entonces más bien sintoniza con ese sector de gente que repudia la política. Más bien, él puede presentar la figura que son los políticos, los de viejo cuño, los corruptos, quienes lo están atacando ahora. Claro, eso es totalmente falso, pero en el imaginario de cierto sector, que repito, ha sido bombardeado sistemáticamente durante años, de que la política es per se perversa, entonces ahí hay un clima favorable a este tipo de interpretaciones que son contraproducentes. Pero ahí están las encuestas, pues, que demuestran que una cosa es la desaprobación a Castillo, casi 80%, y otra cosa es cuando se va desmenuzando eso, y entonces los temas de corrupción, importantísimos sin duda, no son aquellos que concitan la atención y la preocupación de todos. Sí, bueno, es que en realidad, Ángel, el pueblo peruano está sometido a una campaña permanente contra lo que llaman la vieja política, la política tradicional. En realidad hace 50 años, ¿no? Porque desde la época de Velasco ya se maneja ese Sí, discurso Velasco también hizo lo mismo, claro. antipartido, ¿no? Velasco hablaba del antipartido, el no partido como una base de su ideología. Sí, Luego Fujimori también era antipartidos tradicionales sí, y sí. se va quedando en el colectivo esa idea que el partido tradicional es lo malo, ¿no? Y luego Vizcarra y en general todos, ¿no? Entonces, lejos de consolidarse una clase política sólida y estable, vamos saltando de caudillo en caudillo y de grupos improvisados, uno en otro y con leyes que modifican la ley de partidos políticos a gusto de cada Ah. quien, y hemos llegado a un punto en que mira cómo estamos, ¿no? Y la gente no cree en las instituciones, que es lo más trágico. Y Y ahora basta que, las últimas reformas del lagarto nos han llevado a que no haya partidos políticos en el Perú, peor todavía, y basta ni que un líder asuma como bandera la lucha contra la política tradicional, contra los políticos dinosaurios y demás, para que tenga éxito, claro, sí, y pues. para que respalde y para que concite un nivel de respaldo importante. Y si tiene éxito en otros campos, se convierte en un potencial dirigente de polentas, ¿no? Es bien Así es. fácil ahorita ocupar un espacio
denostando, montándose en ese sentido como un antipolítico que está realmente instalado en la conciencia de la gente. Eso es lo que está Sí, pasando. sí, sí, es muy lamentable, pero es la verdad. Tenemos un último cuadro, Ángel. A ver, a ver, a ver. Es sobre la aprobación de la gestión de Pedro Castillo. La desaprobación con relación al mes de julio ha bajado unos puntos, según esta encuesta de Ipsos. O sea, hay en otras que se ha mantenido, incluso han subido, pero según Ipsos ha bajado de 74 a 69. 5 puntos ha bajado. Eso es peligroso también. Sí, y la aprobación ha subido esos 5 puntos, ¿no? Se ha trasladado eso directamente, ¿no? Porque ha bajado de 74 a 69 y ha subido de 20 a 25. O sea, un traslado de 5 puntos. Y los que no precisan se mantiene igual, ¿no? Entre 7, 6, 5, 8 todos los meses. Es una constante. En este caso, sí, la desaprobación de 70%, digamos, es alta, pero como tú decías y precisabas muy bien, no se condice con los que quieren que se vaya, ¿no? Lo que es realmente bien, bien curioso, bien Claro, raro. son cosas distintas y mira, y este cuadro revela esa variación de quienes le estamos poniendo ahora más énfasis en los temas políticos y en los temas judiciales que en los asuntos económicos y sociales. Ese porcentaje de 4 o 5% que ha variado y que se ha trasladado de la aprobación a la desaprobación y viceversa, creo que tiene que ver con eso. En fin, así esto, las preferencias cambian en el tiempo y en las coyunturas, bajo determinadas circunstancias. Y esto debe servir para que la oposición democrática ajuste sus tácticas y la política de convencimiento a la población para deshacerse de Castillo tiene que tener fundamentos no solamente en la verdad que se va a establecer a través de los procedimientos, sino en saber ganar un consenso ciudadano amplio para poder, para poder ser efectivo. Ya lo hemos visto cuando no hay ese consenso en la población, ese consenso amplio, puede pasar perfectamente lo que le pasó a Merino, que siendo un presidente constitucional y legítimo, para muchos apareció como un usurpador y golpista. Así es. No, no siéndolo, no lo era, pero esa es nuestra verdad, pues esa es la verdad del libro, esa es la verdad oficial, que se contrasta con el sentimiento de la gente que camina por otro lado. Si Y tú hasta no logras ahora, alinear ambas variables, no puedes ser eficaz en política. y hasta ahora hay gente que le llama golpista a Merino, es Por increíble. eso, por eso, por eso. O sea, mira qué tan fuerte está instalado. Bueno, hay gente que sin duda ya tiene una posición política militante, eso no me refiero. No, Hablo claro. a ese sector intermedio que siempre es el que fluctúa, que pues creyó efectivamente que lo de Merino era un golpe de Estado. Sí, sí, eso quedó instalado en la Y cabeza de eso mucha queda gente. instalado, eso hay que remontarlo, remontarlo. Felizmente yo creo que lo hemos hecho bastante. El hecho de haber tenido éxito en lograr que el Congreso exculpe a Antero Flores, a Manuel Merino y al general Rodríguez, creo que ha sido un éxito importante. Eso se ha producido porque ha cambiado la opinión pública significativamente, pero todavía pues hay remanentes del otro pensamiento que están ahí y que tú tienes que tomarlo en cuenta para poder formular una estrategia política y sobre todo comunicacional. De acuerdo, sí, así es. Ángel, nos quedan unos pocos minutos y yo A te ver, quería hacer una pregunta y plantearte un tema. El asunto de la acusación constitucional, de la cual tú formas parte en esta comisión de expertos que se planteó el tema de las declaraciones de Castillo sobre la entrega del mar a Bolivia. Este asunto se planteó en la subcomisión de acusaciones constitucionales y ahora resulta que esta comisión, con la nueva legislatura y con las nuevas autoridades del Congreso, va a cambiar su composición. Entonces mi pregunta es muy directa, ¿qué va a pasar? Vienen nuevos miembros que no han escuchado las argumentaciones, no conocen los planteamientos y van a tener que votar sobre la propuesta de Wilson Soto. ¿Qué va a pasar? Ustedes tienen que volver a exponer, se va a a ver, mantener la actual comisión hasta que vote. ¿Qué es lo que va a pasar? ya, esa es una pregunta muy importante porque ya nos saca de la cosa general y entramos a la mecánica procedimental. Mira tú, a pesar que se ha demorado, yo creo que esta denuncia ha caminado en buena línea y ha venido avanzando con los obstáculos y problemas que eran además naturales y previsibles hasta cierto punto. Los sectores de la oposición, sin argumentos, han jugado a dilatar y en eso han tenido
algo de éxito, pero en lo fundamental, digamos que las ideas están ahí centradas y ahora tenemos, en este momento que conversamos tú, tenemos que la denuncia formulada por un grupo de ciudadanos, hecha suya por 2 congresistas, ahora se encuentra en un documento que es un informe que ha planteado el congresista delegado, el que conduce la investigación, y tiene que ser votada por la subcomisión de acusaciones constitucionales. El problema es el siguiente. El día jueves, en la sesión del Pleno del Congreso, se eligió una nueva comisión permanente. La subcomisión es parte de la permanente y se elige a partir de los votos y los acuerdos que se logran en esta instancia de la comisión permanente. La pregunta tuya es pertinente. ¿Qué va a pasar? Debería suceder, como adelantó la primera vicepresidenta del Congreso, que hasta que no se nombre la nueva subcomisión, ¿no? La actual tiene funciones, tiene competencia, está viva y en consecuencia debería terminar su tarea votando a favor o en contra del informe presentado por Soto para culminar una etapa. Después de eso se nombra otra subcomisión para ver otros puntos, pero este punto que ya está, ya ha culminado la fase de investigación y está para que sea elevado a la permanente para que acuse o no acuse y luego que el Pleno resuelva, creo yo que debería culminar su función. Si no fuera así, si van a entrar nuevos miembros a la subcomisión, si se deja pasar el tiempo, estamos ante un problema, porque obviamente ni el congresista Soto ya estaría presente, ni el que ha hecho el informe, y todos los miembros de la comisión, por lo menos algunos, muchos de ellos, serían nuevos y no han escuchado en detalle las argumentaciones de una u otra parte, y entonces ahí sí se podría un problema a la hora de votar. Yo creo que hay que estar muy atentos porque este avance que se ha conseguido no puede perderse, como tú entenderás, en un tema de quórum y de correlaciones al momento de armar un nuevo organismo. Las fuerzas democráticas son mayoría como para poder ganar la presidencia del Congreso y por lo tanto ganar una mayoría en la comisión permanente que es presidida por la presidenta del Congreso y por lo tanto tener también un número suficiente y mayoritario en el seno de la subcomisión. Si esto no sucede así y mañana tenemos una sorpresa, será culpa de las fuerzas democráticas, porque yo les he dicho a ellos, está bien, ustedes cumplen con el país dándole curso a nivel de la comisión permanente, en este caso votando a favor del informe de Soto, y la comisión permanente acusa. Ya lo que diga el Pleno es un asunto que evidentemente podemos especular, pero ya no hay, pues, ahí depende de una correlación mucho más amplia y diferente. Pero por lo menos, hasta que se produzca la acusación constitucional, que es una tarea, es una competencia de la comisión permanente, este asunto no debería. Si no fuera así, ahí sí tendríamos problemas con algunas fuerzas democráticas que no entienden o, como dicen otros malpensados, estarían en un juego diferente. Por eso es muy importante lo que va a pasar en los próximos días. Yo no sé si el día de hoy que estamos conversando se ha llevado adelante o se va a llevar todavía, ¿no? La reunión de la subcomisión, todavía la anterior, que termine su tarea, que se despida votando el informe de Soto. Soto cumplió dentro de los 5 días. Y entonces los que no han cumplido ha sido la comisión al señalar una fecha donde se debía votar eso. Eso debió votarse la semana pasada, probablemente el viernes de la semana pasada. En fin, como ha habido tantas cosas y tantos asuntos en el Parlamento, hubo que elegir al tercer miembro de la mesa directiva, qué sé yo, no se ha hecho, pero ha debido convocarse para el lunes, o no sé, la verdad que, o el martes, en fin, tiene que convocarse y tiene que terminar su función. Si ellos se van y no cumplen y dejan la cosa en marcha, puede pasar cualquier cosa. ¿Entiendes? Eso se tendrá que saber. Claro, ¿no? Se tendrá que saber, Ángel, en las próximas horas, entonces, cuál es el desenlace de este nudo que se ha armado innecesariamente por una demora que se ha producido en la subcomisión. Vamos a ver qué pasa, ojalá
Ojalá se resuelva de la manera que ha propuesto la congresista Moyano, y es que la subcomisión aún existente termine con su Tarea. Así es. obligación de votar el tema y dé por concluida su labor. Ángel, Así ha es. concluido nuestro tiempo. Nos Muy tenemos que bien. despedir. Será hasta mañana en Una Mirada al Día. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias.